Sí, yo sí trunqué y por ahí me falló. Sí, entonces, pues a eso nos lleva a que pues siempre hay que corroborar. Acuérdense que la ventaja que tenemos como ingenieros es que podemos comprobar nuestros resultados, ¿no? Hay otras pues, carreras que las cuales pues es eh, mera intuición, ¿no? Pero en este caso, como manejamos todos modelos matemáticos, la ventaja del área de matemáticas es que se puede comprobar. Y bueno, los ejercicios como tal no eran tan complicados, ¿no? Prácticamente ni siquiera utilizaron integral, ni derivadas, ni mucho menos, puro álgebra. Pero sí, luego llegan a confundirse por ahí y pueden cometer errores. Lógicamente que pues ese tipo de errores pueden venir como respuesta correcta, ¿no? Porque son lo que llamamos distractores. Pero bueno, la intención es que pues apliquen bien las fórmulas. No les pido que se memoricen las fórmulas, ¿no? Ni tampoco les pido que se memoricen las configuraciones, simplemente que lo sepan aplicar y diseñar, ¿no? Porque es muy complejo recordar todas las configuraciones, ¿no? Ustedes como ingenieros se les va a dificultar, ¿no? Aprenderse todas las configuraciones. ¿Cómo se van aprendiendo las configuraciones? Es como las matemáticas, ¿no? Haciéndolas, ¿no? Y repitiéndolas. Entonces, ustedes como ingenieros van haciendo las cosas y entre más las hagan, pues más se acuerdan de ellas, ¿no? Entonces, ya no es necesario memorizarlas, simplemente las recuerdan, ¿no? Porque son tantas veces que ustedes utilizan los circuitos, programas, etcétera, que se vuelven un poquito expertos en ese sentido. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan aplicar lo que están viendo, ¿no? Y hacia dónde vamos. La parte de los sensores, todavía nos quedamos ahí en la presentación de la clase anterior, ¿no? Y les iba a comentar, el día lunes nos vamos a conectar, pero vamos a ver más el aspecto teórico que práctico, ¿sale? ¿Por qué les comento esta parte de más el aspecto teórico que práctico? Lo que pasa que el día de mañana se van a llevar la PC de aquí de la oficina, entonces van a actualizar todos los sistemas. Y bueno, como ustedes saben, las licencias de Multisim están como que muy contadas, entonces vamos a aprovechar ahora utilizar el Multisim en vez de ver el aspecto teórico, ¿no? Y el día lunes aprovechamos, ya que me entreguen la PC, ya vamos a ver más el aspecto teórico que práctico, ¿sale? No sé si me dio a entender. Sí, profesor. Va. Miren, déjenme compartir la pantalla.
Así ven mi pantallita, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Ok, mire. Más o menos algunos reactivos son tipo examen de aquí. Pero les iba a mencionar la parte de los problemitas. Mire. Este es un puente de Wien, acuérdense. El puente de Wien se utiliza para colocar sensores cuya respuesta o cuyos valores de salida son muy pequeñitas, ¿no? Hablamos de corrientes y voltajes. En este caso, estamos utilizando un sensor de temperatura RTD, ¿no? Que es una resistencia detectora de temperatura. Y esa resistencia o sensor va a estar variando su valor conforme a la variación de la temperatura. ¿Eso qué implica? Que va a existir una variación con respecto a su voltaje, ¿no? Por la ley de Ohm. Entre más grande sea la resistencia, mayor será su voltaje. Y entre menor sea su resistencia, es menor su voltaje. Para este caso, en el examen se solicitaba calcular el voltaje de salida de este puente para una cierta temperatura, ¿ok? Nosotros aquí tenemos el voltaje de salida, ¿ok? Que es igual al voltaje en el brazo B, que es este punto, menos el voltaje en el brazo A, ¿ok? Estoy hablando que este es un brazo y este es otro brazo, ¿no? Bueno, ¿cómo obtengo esos voltajes? Por el divisor de voltajes. No hay tanta ciencia, ¿no? Aquí están los divisores de voltaje de ambos. Simplemente lo que tenían que haber hecho es sustituir. ¿Qué es lo que puede variar? La temperatura, que a algunos les puede dar alguna temperatura de 100 grados, otras de 50, otras de 80, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la expresión para la resistencia del sensor? Es esta expresión. Si ustedes observan aquí, simplemente dependiendo de la temperatura, que es la T, va a estar, vamos a obtener la resistencia. Alfa es una constante de proporcionalidad que maneja el propio sensor y eso lo proporciona el fabricante, ¿no? Bueno, entonces esta resistencia varía con la temperatura y al sustituir la temperatura obtenemos una resistencia. En ese punto nos piden calcular el voltaje de salida del puente, ¿sale? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir aquí, ¿no? La resistencia del sensor, la resistencia 3 no lo dan, ¿no? Ustedes observan aquí, todas las resistencias tienen un valor, nos lo proporcionan. Y aquí está el voltaje, igual, ¿no? El voltaje A y el voltaje B lo calculamos y después lo que hacemos es simplemente restar. Y al restar vamos a obtener el voltaje de la salida del puente. Entonces aquí posiblemente cometieron algún error de truncado, pero bueno, tratamos de que sea lo más cercano al valor que se acerca en las respuestas. En este problemita, ¿tuvieron alguna duda de cómo hacerlo? No, profe. ¿No? Ok. Este es muy parecido, ¿no? Calcular el voltaje de salida del puente es muy parecido. Simplemente ahora cambia a 150 grados, ¿no? Pero el procedimiento es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora aquí viene lo que es el amplificador de instrumentación. El voltaje de salida del amplificador de instrumentación, que es esta expresión, ¿no? Considera que todas las resistencias tienen diferentes valores, ¿no? Es decir, R1 es diferente a R2 y R2 es diferente a R3. Esta es la expresión general. Si nosotros nos dan las expresiones de las resistencias y nos piden una ganancia,
Acuérdense, lo que único que implica en el amplificador de instrumentación es encontrar el valor de RG, ¿ok? Que es la resistencia de ganancia. RG se encuentra en la expresión, aquí está. Simplemente lo que tenemos que hacer es que toda esta expresión es la ganancia, ¿no? Y la ganancia no la da, vale 450 volts sobre volts. Nos dan la resistencia R3 y R2. Aquí está R3 y R2. Y R1 también, entonces R1. Entonces simplemente lo que hay que hacer es despejar de aquí RG. Si ustedes observan, casi en la mayoría de los circuitos con amplificador de instrumentación, la resistencia R2 y R3 son idénticas, es decir, son iguales, ¿no? ¿Eso qué implica? Que prácticamente R3 y R2 vale 1 siempre, ¿no? Y eso se reduce muchísimo nuestra expresión. Por ejemplo, si aquí nos piden 450 volts, quiere decir que esta expresión que está dentro del paréntesis debe valer 450 volts sobre volts. Tenemos R1 que vale 10K, por 2 sería 20K. Lo que va a pasar es que este 1 va a pasar de este lado restando, nos va a dar 449 volts sobre volts, y esto es lo que va a estar dividiendo 20K entre eso. ¿Vale? Entonces, no sé si tuvieron alguna duda en cómo hacer este ejercicio o este problemita. De hecho, creo que en el 35, profesor, no sé si sea el mismo, ¿Mente? problema 35, pero no te dan creo que no te daban un valor y lo teníamos que sacar, Ok. que era en el RQD, algo así. Este R3 Ujú. y este R2, ¿no? A ver, déjenlo busco porque no me acuerdo qué problema era. Pues, dame un minuto, ¿no? Aún así, si ustedes observan, esta es la expresión generalizada, ¿no? Si no les dan una R2 o R3, consideranla igual, ¿no? Pero yo recuerdo que en los reactivos del examen vienen todos los valores. Si omití uno, pues bueno, ahí yo lo checo y lo corrijo, ¿no? Pero yo revisé todos los reactivos y no hay ningún problema, ¿sale? Entonces ahí si Dani me puede indicar cuál es el... Ah, sí, en la guía, ese 34. A ver. Es en ese, en la guía, ese 34 ahí. Ajá. No queda ni valor de R quiere. Entonces, pues no tenías que sacar con el alfa, que está arriba en la fórmula, en el 33. ¿Estamos hablando de este Dani? Sí, 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 34. Ok. Bueno, aquí Ah, nos pide diseñar un amplificador de instrumentación, ¿no? Es decir, calcular RG. Y RG está aquí, mira. Es esta. ¿Ya la viste? sí, profe. Entonces, nos están dando la ganancia, Dani, de 450 volts sobre volts. Es decir, que toda esta expresión que es la ganancia, al sustituir la resistencia nos debe de dar 450 volts sobre volts. Es decir, que la ganancia es 450, ¿no? R3 y R2 nos dicen que vale un K. Entonces, al dividirse estas dos resistencias, pues vale 1, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, que este término no lo contabilizamos. R1 vale 10K, pero multiplicado por 2 tendría que valer arriba 20K. Entonces, todo esto lo igualas, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo voy a copiar aquí.
todo esto debe de ser, la ganancia debe valer 450, ¿vale? Viendo que la ganancia solamente es lo que está en el paréntesis, ¿no? R3 entre R2 vale 1, entonces esto se nos va, ¿no? Y prácticamente nos queda esto. Arriba nos quedaría 20K, ¿no? 20 ohms, ¿no? 20 kiloohms. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es despejar la RG. Ese despeje lo que va a implicar es que RG va a ser igual a, vamos a decirlo así, arriba va a darnos 20K y abajo vamos a restar 450 menos 1, que sería 449, ¿no? Si ustedes lo sacan en su cálculo, ¿cuánto les da? 44.5. Entonces, quiere decir que la resistencia RG debe valer 44.5 ohms, ¿no? ¿Cómo lo compruebo? Pues nuevamente lo sustituyo acá, aquí. Y al sustituir todas estas resistencias me debe valer 450. Entonces, por eso les comentaba que la ventaja es que podemos sustituir para verificar. Entonces, si yo sustituyo, me daría no sé si les da 450, ¿no? ¿Si les dio o no? A mí me dio 450. Ahora, aquí es solamente el diseño del amplificador de instrumentación siempre involucra solamente una resistencia y siempre nos van a dar la ganancia o la vamos a proponer, ¿no? La ventaja del amplificador de instrumentación es que por lo regular, ¿no?, las resistencias se igualan, ¿no? Por ejemplo, R2 con R3 siempre son iguales, ¿no? Hay muy contadas ocasiones que son diferentes, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las veces, por comodidad y por la expresión, nos conviene igualarlas, ¿no? Y simplemente lo que son diferentes es R1 y RG, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el diseño de un amplificador de instrumentación. Simplemente se aterriza solamente por una resistencia, ¿no? No está tan complejo. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? No, todo bien. ¿No? Perfecto. Y pues bueno, son los que prácticamente venían en el examen, ¿no? El puente de Wien y el amplificador de instrumentación. ¿Sale? La parte teórica, de repente ahí se me llegan a confundir. Las características ideales, chicos, acuérdense, siempre van a ser casos extremos, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando dice una característica ideal es o cero o infinito.
no puede haber un término medio, ¿no? Y de repente ahí se me llegan a confundir. Cuando les pido una característica ideal, me pueden poner un valor, pero no, acuérdense que o es 0 o es infinito, ¿no? Cuando es una característica real, claro está, ahí sí tienen que darme un valor, ¿no? Y pues un valor certero o verdadero del dispositivo, ¿no? Pero cuando son características ideales, yo considero 0 miliamperes, 0 amperes, 0 ohms, o una resistencia infinita, una ganancia infinita, etcétera, ¿no? Entonces no se me lleguen a confundir, ¿vale? Porque hay uno que otro se confundió con la característica ideal, ¿no? Como miren. El 25. ¿Cuál es el valor ideal de la resistencia? O puede ser infinita o puede ser 0, ¿no? Entonces, si nos pide de un amplificador de corriente, como va a recibir una corriente, entonces la corriente de entrada debe ser 0. Si va a entregar una corriente, la resistencia de salida debe ser infinita, ¿no? Que acuérdense que es el caso contrario del amplificador de voltaje. El amplificador de voltaje, la resistencia de entrada debe ser 0 y la salida debe ser, infinita, y la salida debe ser 0. ¿Sale? Entonces, incluso les mandé, bueno, ahí viene en sus diapositivas una tabla comparativa de los diferentes tipos de amplificadores, ¿no? Entonces, ahí no hubo tanto problema, espero. Muy bien, ¿alguna otra duda con la guía y con el examen? Todo bien, profe. ¿No? Perfecto. Todo bien, profesor. Muy bien, Dani. Entonces vamos a continuar. Sí ven el multisim, ¿verdad, chicos? Sí, sí se ve. Ok. Ok. Estamos observando en la parte de la entrada. Aquí está. Esta es una configuración puente de Win. ¿Están de acuerdo? ¿En dónde se encuentra nuestro sensor? Está aquí, ¿sale? En el brazo de este lado, ¿no? En el brazo derecho, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Aquí se encuentra nuestro sensor. Si ustedes observan, aquí tenemos un multímetro. Este multímetro nos va a permitir visualizar cuál es el punto de equilibrio de este puente, ¿no? ¿A qué me refiero con el punto de equilibrio? Es decir, que el voltaje en el puente es 0, ¿no? Así a simple vista, si ustedes observan el puente, ¿cuánto debe de valer la resistencia del sensor para que el puente esté en equilibrio? A ver.
Javi. Yo pensaría que lo mismo que R9. Es correcto. 85, pero 1.854 kilómetros, ¿no? Y es correcto, ¿no? Si este valor lo tenemos aquí abajo, el voltaje en este punto va a ser la mitad de la fuente de alimentación porque son resistencias iguales, ¿no? Entonces se divide la energía de igual manera. Entonces, estos 2 volts que están aquí, que están alimentando al puente, se va a dividir 1 volt aquí y otro volt acá. El otro extremo del puente, en este brazo, se observa que las resistencias son iguales. Entonces, nuevamente en este punto medio, el voltaje se divide a la mitad. En este caso tenemos 2 volts, entonces aquí va a ser 1 volt. ¿Vale? Entonces, 1 volt menos 1 volt nos va a dar 0 volts. Entonces, en este punto está en equilibrio el puente. ¿Vale? ¿A cuánto corresponde esa temperatura, ¿no? ¿En qué temperatura estará en equilibrio? Entonces, ustedes lo pueden observar. No sé si lo ven ahí. Aquí tenemos 0 grados. ¿Sí lo ven? sí. Ok. En 0 grados, chicos, ustedes miden con el multímetro el voltaje de su puente. Se observa que vale 328 picovolts, ¿no? Entonces prácticamente es 0, ¿no? 0 volts. Quiere decir que el 0 grados va a ser el punto de partida para que el voltaje del puente o sea positivo o sea negativo. Es decir, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? ¿El voltaje del puente es positivo o negativo? A ver, viéndolo así. Dani. Sería positivo, ¿no? Ajá, porque acuérdate que vamos a aumentar la resistencia, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia y ya va a aumentar el voltaje. Entonces, este voltaje va a ser más grande que el de arriba. Ese al restarse con el 1, que está acá, que está siempre fijo, pues lógico que la resta va a ser positiva, ¿no? Porque este voltaje es más grande. Entonces, ustedes observen. Estoy corriendo el simulador, ¿no? Y voy a aumentar la temperatura a 10 grados, ¿no? Y observen, el voltaje del puente sale que es 19 milivolts, ¿ok? Entonces no sé si si entendieron el por qué es positivo. ¿Sí? Sí, perdón. Va. ¿Qué pasa
si la temperatura es menor a 0 grados. Ahora observen lo contrario, ¿no? Tenemos menos 20 grados o menos 15 grados y el voltaje del puente es negativo. Ahorita no nos importa tanto el valor, simplemente la polaridad. Cuando manejamos temperaturas positivas, nuestro voltaje es positivo. Cuando manejamos temperaturas negativas, nuestro voltaje de salida es negativo. Entonces estamos ahorita observando el comportamiento de la polaridad del voltaje. ¿Ok? Muy bien, entonces regresamos a 0 grados, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, si ustedes observan, bueno, nuestro sensor ahorita varía cada 5 grados, ¿no? Si varía cada 5 grados, ¿cuánto es la... Ahí está. ¿Sí me escucharon? No, yo no. Ok. Les preguntaba, ¿cuánto es la sensibilidad del sensor? Vean, si el sensor hace sus cambios cada 5 grados, tanto positivos como negativos, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 grados, tenemos 9.57 milivolts. Si yo lo aumento a 10 grados, ahí está, aumentó 19.07 milivolts. Si yo lo aumento a 15, 28, ¿no? Y así nos podemos ir. Cada 5 se duplica, ¿no? ¿Mandé? Cada 5 grados se duplican. Bueno, o sea tiene un factor de por 1, ¿no? Se le suman los 9.57, ¿no? Cada 5 grados. Ajá. Entonces, ¿cuál es el incremento más pequeño, ¿no? Que puede detectar, vamos a decirlo así, la sensibilidad? No sé si lo ven. De 9.57, ¿no? Uh-huh. Es decir, de 9.57. ¿No? Considerando que 5 grados es lo mínimo que lee. Ajá. Y creo que la lectura es de 9.57 cada 5 grados, ¿no? Ajá. 9.57, ¿no?
Si a cada 5 grados aumenta 9, profesor. Ok. ¿Vale? Bueno, esa parte es muy pequeñita. O sea, a lo que voy es que nuestro sensor sí da variación de voltaje cada 5 grados, pero esa variación es muy pequeñita. Entonces, lo que se requiere es que no basta con el puente de Winston para acondicionarlo. Necesitamos amplificarlo, ¿no? En este caso, esta diferencia hay que estarla amplificando para que nos dé un voltaje pues razonable, ¿no? En vez de milivolts, pues nos dé un voltaje en volts, ¿no? Y para eso se conectó el amplificador de instrumentación. Déjame reducir un poquito para que lo veamos. Esta parte de aquí lo voy a quitar. Bueno, hasta aquí es el amplificador de instrumentación. Tiene sus 3 op-amps, ¿no? RG es esta. RF, es decir, R2 y R3 están acá. Y R1 está acá, ¿no? Si ustedes observan, R2 y R3 son diferentes, ¿no? Uno es 10K y el otro es un K, ¿no? R1 es un K y RG es de 500 ohms. De acuerdo a esta configuración, ¿qué ganancia se tiene del amplificador de instrumentación? Ya ustedes conocen la fórmula. ¿Cómo calcularíamos la ganancia? Ya con los valores que vemos aquí, ¿no? Por supuesto. ¿De cuánto es la ganancia, chicos, de este amplificador? No sé si es que vi mis cálculos, pero es de 1500. La ganancia, Dani. A ver, Sí, profe. mira, lo que tenemos que hacer, aquí lo copié un poquito más, espera. Vamos a copiarlo de acá. Esta parte de aquí no sé si la logren ver. Sí, es para sacar la ganancia, ¿no? R3 sobre R2, ¿no? Ajá. R3 es esta, ¿no? De RF. Vale 10K.
Ah, ok. Entonces ahí me equivoqué. Ajá. Disculpe. Entonces, R3 es esta de RF, ¿no? Dale 10K. R2 vale 1K, que está aquí. Eso si tú lo divides 10K entre 1K, pues sale 10, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí tenemos afuera, tenemos que se va a multiplicar la ganancia por 10. Luego adentro del paréntesis está 2 veces R1, es decir, 2 veces 1K, ¿no? Este es R1. En este caso vale 2K arriba. Entre RG, es decir, la resistencia de la ganancia, que vale 500 ohms. Entonces tú vas a dividir 2000 Entre 500. entre 500, ¿no? Sería 4 más 1. 5, ajá. Sería lo de 10K. O 10 a 3. Ah, sería 50,000. No. A ver. Ah, Tú no, tienes... sería 50. Es que con menos los K todavía. Ok. No, Sí, ya no sería 50. ya lo Sería quitamos, 50. ¿no? Ujú. Sí, sí, pero Entonces sí. sería 50 la ganancia, ¿no? Ah, ok. Entonces todo lo que venga de aquí, del puente, lo va a multiplicar, es decir, la diferencia de los voltajes siempre lo va a multiplicar por una constante que es la ganancia que vale 50. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, estos 9.57 milivolts, si lo multiplicáramos por 50, ¿cuánto nos daría? Según yo es 0.47. 50. Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a observar. Aquí está la salida del amplificador de instrumentación. Ah, sí. Sí, dio eso. Perfecto. ¿Vale? Ahí está. Entonces quiere decir que si es correcto lo que nos está dando, ¿no? 478 milivolts, que es lo que nos reporta aquí el segundo multímetro, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro cálculo está correcto, ¿no? De la ganancia que vale 50. Así está, no está tan complicado, ¿no? Implementar el amplificador de instrumentación. Entonces, 478 milivolts, pues ya se puede considerar pues, un voltaje, entre comillas, razonable, ¿no? De todos modos es un voltaje pequeño, ¿no? Pero ya pasamos de 9 milivolts a 478 milivolts, ¿no? Es decir, casi medio volt, ¿no? Casi es medio volt. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos aumentar la ganancia si nosotros requerimos eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aumentar RG o disminuir RG? Si yo quiero aumentar la ganancia. Aumentar RG, ¿no? ¿Aumentar RG o disminuirla? A ver, permítame RG, chico. Ajá. Acuérdense que RG está dividiendo, ¿no? Ah, entonces se disminuye, ¿no? Es correcto. Es decir, si yo agarrara y en vez de una resistencia fija pongo un potenciómetro, bueno, si disminuye ese potenciómetro, hago que su resistencia sea más pequeñita, lo que estoy haciendo es aumentar la ganancia del amplificador, ¿no? Y si lo aumento más, voy a aumentar la ganancia del amplificador, ¿no? Entonces tengo un amplificador de instrumentación con ganancia variable, ¿no? Manualmente, ¿no? Pero lo puedo variar, ¿vale? Eso es cuando ustedes no consiguen un valor adecuado de la resistencia, ¿no? ¿Quedó claro?
Sí, profesor. Va. Y a la salida de esta misma pequeña aplicación, tengo conectados, si ustedes observan, dos LEDs, ¿no? Se identifican con sus etiquetas, ¿no? LED 2 y LED 1, ¿sale? Están conectadas en serie con una resistencia, ¿no? Para limitar un poquito la corriente, ¿no? Pero bueno. ¿Qué va a suceder? Si ustedes observan, estos LEDs se van a estar iluminando. Ojo, este LED 2 tiene el cátodo conectado a la salida. Y este tiene el ánodo conectado a la salida. ¿Cuándo se va a encender el LED 1? A ver. Sí, me di a entender. ¿Cuál fue la pregunta? Podría ser cuando su resistencia sea inferior a la de R12. No sé si era por ahí la pregunta o Más o menos, cuando mira. el voltaje sea muy alto, ¿no? Es correcto. Cuando el voltaje sea positivo, Javi, y supere el voltaje de umbral del diodo LED, es decir, cuando se enciende, por supuesto, cuando conduce, en ese momento se va a encender el LED 1 con un voltaje positivo. Y el LED 2, como tiene polaridad inversa, este necesita un voltaje negativo, ¿no? Más grande, por supuesto, que el voltaje del ánodo, para que este conduzca este LED, ¿no? Y se encienda. Entonces, mientras uno se enciende con voltaje positivo, el otro se va a encender con un voltaje negativo. Y sí tenemos ambos voltajes, ¿no? Positivo y negativo, puesto que el puente nos da positivos los voltajes o negativos dependiendo de la temperatura, si es mayor a 0 grados o menor a 0 grados, ¿no? Entonces, el LED 1 me va a indicar cuando tengo temperaturas positivas, ¿no? O mayores a ciertos grados. Y el LED 2 me va a indicar cuando tengo temperaturas negativas, ¿no? O menores a ciertos grados, ¿ok? Lo que quiero que vean aquí es que me digan en cuántos grados, a partir de cuántos grados se enciende el LED 1 y a partir de cuántos grados se enciende el LED 2, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es variar. Bien, vamos a aumentar la temperatura. Me quedé con el voltaje de salida, ¿sale? Este. Ya el otro lo quité, esta parte de aquí. Voy a monitorear el voltaje de salida del amplificador de instrumentación. Ya lo aumenté a 10 grados, ¿no? Observen que ese voltaje 953 milivolts es positivo, por supuesto. Entonces, ¿quién va a estar conduciendo? El LED 1. El LED 2, por tener un voltaje positivo, no se polariza, es decir, no se enciende. Entonces a 10 grados no logró encenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un voltaje muy pequeño. A 20 grados
aquí está a 20 grados, sale 1.89 volts. No se llega a encender todavía el LED, ¿sale? A pesar de que es un voltaje ya positivo y ya es mayor a 1 volt. $25 en 30 grados, ¿sí lo vieron? En 25 grados, déjenme ponerlo aquí, no se enciende. Pero ya lo paso a 30 grados, ya se encendió el LED. ¿Ya lo vieron? ¿Y por qué pasa eso, profe? ¿Mande, Dani? ¿Por qué pasa eso? Va, mira. ¿Estás de acuerdo que yo coloqué estos dos LEDs para que me indicaran cuando se sobrepase una cierta temperatura? ¿Sale? Es un indicador luminoso, vamos a decirlo así, ¿no? De temperaturas. Entonces, cada LED va a tener una cierta función. La primera función que tiene LED 1, que es esta, tiene la función de que se va a encender cuando las temperaturas son positivas, ¿sale? Pero no se va a encender de inmediato porque requiere un cierto voltaje. Acuérdate que el LED es como el diodo, ¿no? El diodo necesita 0.6 volts o 0.7 volts para que conduzca. No sé si te acuerdas del diodo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Entonces, hasta tiene su zona umbral, ¿no? ándale. Esto pasa igual con el LED, ¿no? Es un diodo, ¿no? Solamente que en vez de dejar solamente pasar la corriente, también hace emitir una luz, ¿no? Entonces, pero también tiene su voltaje de umbral para que pueda encender. Entonces, en este caso, el LED requiere un cierto voltaje para que encienda. Si tú observas, Dani, para 25 grados son 2.36 volts. Esos 2.36 volts se van a dividir entre la resistencia R11 y el diodo LED. R12 y el LED2 no funcionan porque tienen polaridad opuesta, es decir, el diodo no conduce, ¿no? Entonces estos no consumen voltaje, ¿no? Entonces solamente lo va a consumir el R11 y el LED1. Si yo disminuyo la resistencia, mira, voy a disminuir un poquito, 50. ¿Qué observaste, Dani? Ya se encendió, ¿no? Sí, se encendió. Es correcto. Porque yo lo que hice es bajar el voltaje de la resistencia 11 para proporcionarle más voltaje al LED y logre vencer su voltaje de umbral y se encienda, ¿sale? Pero si yo aumento la resistencia R11, voy a volverlo a hacer a 100 y lo ejecuto, observo, es el mismo voltaje, el voltaje no cambió, pero ya no se encendió el LED porque el voltaje está consumiéndose en la resistencia R11, ¿vale? Vale, profesor. Entonces, Gracias. tú lo que debes de hacer, Dani, es decir, bueno, ¿en qué momento yo quiero que se encienda el LED? ¿A qué temperatura? Y dependiendo de eso, tú vas a observar qué voltaje te da la salida. Y si esos 2 volts son suficientes para encender tu LED, lo que tienes que poner una resistencia adecuada para que lo encienda, ¿no? Vamos a suponer que yo lo quiero encender a partir de los 25 grados, ¿no? Entonces, a partir de los 25 grados quiero que se encienda. En 20 no, pero en 25 ya debe de encenderse. Entonces tengo que disminuir la resistencia. Si ustedes observan, no
todavía no se enciende. Ahí ya se encendió. Entonces tú observas, en 20 grados no enciende. En 25 grados, me fue. Ahí está, ya se encendió. Y bueno, ya a temperaturas mayores a 25 grados va a estar encendido el LED 1, ¿vale? Si nos vamos al caso extremo a 150 grados, 150, tu LED 1 te indica que está encendido, ¿no? Pero observa que el voltaje de salida es de 12.78 volts. ¿Vale? Entonces, pensaríamos que la ganancia es muy pequeña, ¿no? De 50, pero si tenemos temperaturas altas, nuestro voltaje llega a alcanzar 12 volts, ¿no? A la salida. ¿Qué pasa con los 12 volts? En nuestro LED empieza a disminuir su tiempo de vida, ¿no? Porque estamos alimentándolo con más voltaje, ¿no? Entonces, si ustedes alimentan un dispositivo con altos voltajes, van a empezarle a reducir su tiempo de vida, ¿no? Entonces, en este caso se va a encender el LED 1 a partir de los 25 grados. Ahí está. Ahora quiero que se encienda el LED 2 y se apague el LED 1. Pues lo que tengo que hacer es disminuir la temperatura. Ok. Ahí ya se empieza a encender. Digo, ahí se empieza a conducir el LED 2, ¿no? ¿Qué se observa? A ver, vamos a disminuirlo más la temperatura. Menos 40 grados. En menos 35 grados, Dani, se observa que ya se encendió el LED, ¿no? A los menos 30, ahí me pasé un poquito. Ahí está, ¿no? Menos 30 grados. Vale, entonces, si ustedes observan, el LED 2 no está encendido. Cuando cae la temperatura más baja, es decir, cuando tengamos menos 35 grados, ya se enciende el LED. Y bueno, ya temperaturas más bajitas, que lo mínimo nos da el sensor, menos 40 grados, nuestro LED 2 está encendido. Entonces son indicadores luminosos que nos van a decir cuándo superamos una temperatura positiva y cuándo disminuimos o hacemos una temperatura menos de ciertos grados, ¿no? Es decir, menos 35 grados, me parece. Ok, perfecto. ¿Ah? Entonces son indicadores luminosos, nada más. O sea, no hemos puesto a la salida del amplificador de instrumentación otra cosa más que indicadores luminosos. Y siempre estos indicadores luminosos pues, son a través de LEDs, ¿no? O focos en el caso de potencias más grandes, ¿no? Pero bueno, ese es el principio de funcionamiento, ¿no? De nuestro amplificador de instrumentación. Ahora bien, ese voltaje que ustedes tienen a la salida es de corriente directa, ¿vale? No es corriente alterna. Entonces, puede presentar ciertas ventajas. Una de las ventajas es que pueden implementar un sistema de control a la salida del amplificador de instrumentación. Y ese sistema de control es para que ustedes logren controlar la temperatura, si ustedes así lo desean, ¿no? O si no, este voltaje lo convertimos en un voltaje
en una señal digital para después ser desplegada en una computadora o en un sistema a base de microprocesador, ¿ok? Y ustedes puedan medir la temperatura. Hacen la conversión de voltaje a temperatura o a grados y lo presentan a la salida, ¿no? Como grados centígrados. Entonces están midiendo la temperatura, ¿no? Se vuelve un instrumento de medición, utilizando el amplificador de instrumentación, por supuesto. ¿Vale? ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a... Este ejemplo, profe, que pone sería un ejemplo para conservar la cadena de frío, ¿no? De algún producto. A ver, no te escuché casi, Javi. Este ejemplo que ponen, porque podría ser como para conservar la cadena de frío, ¿no? De un producto, ¿no? Para que la temperatura ande entre estable y tal grado, ¿no? Ajá, o sea, en realidad tú puedes conservar un congelador, ¿no? La temperatura de un congelador o un calentador, ¿no? Entonces, ambos puedes controlarlos. La ventaja aquí es que si tú sustituyes el LED 1 por un sistema de control de temperaturas positivas y el LED 2 por un sistema de control de temperaturas negativas, pues ya tendríamos ese control, ¿no? Pero ojo, lo que sí es importante saber que los sistemas de control normalmente juegan mucho la parte de que es totalmente negativa, es decir, temperaturas abajo de 0 grados, o totalmente positivas, temperaturas mayores a 0 grados, ¿no? Entonces, puedes jugar con ambos, ¿no? Enciendes el calentador cuando quieres calentar, ¿no? Cuando quieres subir la temperatura. O apagas el calentador y enciendes un enfriador si quieres bajar todavía más la temperatura, ¿no? Va a depender de qué es lo que necesite tu sistema. Pero este circuito te funciona perfectamente, ¿no? Porque tienes toda la gama de las temperaturas, ¿no? Solamente tienes que tomar en cuenta, Javi, que si quieres manejar las temperaturas negativas, tu voltaje a la salida va a ser negativo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Que muchas veces el voltaje negativo se vuelve complicado porque pues el microprocesador simplemente no maneja en sus entradas voltajes negativos, ¿no? Entonces ahí como que estaríamos un poquito limitados, ¿no? Pero bueno, los sistemas de control pueden manejar fácilmente los voltajes negativos sin problema, ¿no? Vale, gracias. Va, dale, Javi. Muy bien, miren, voy a presentarles otro. Déjenme compartirles. Ahí ya ven la pantalla, chicos. ¿Sí? Ok. Miren, ¿qué se observa? Si se dan cuenta, este es el que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Esta parte de aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo amplificador de instrumentación. Solamente lo que alteré, chicos, es la salida del amplificador de instrumentación. Es decir, ya no están solamente dos LEDs, el LED 1 y el LED 2. Están, en este caso, otro circuito, ¿no? Y esta parte de acá. Todo lo de acá es lo mismo, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es que todo hasta aquí, hasta este punto, para acá, todo es lo mismo.
¿Qué es lo que hice? Quité los dos LEDs y puse este circuito, ¿no? Y voy a aumentarle un poquito. Ahí está. La línea verde es la salida del amplificador, ¿sale? ¿Qué configuración tenemos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie adivinó? Vean, algo que pueden ustedes identificar fácilmente es verificar si tienen retroalimentación los op-amps. Si tienen retroalimentación los op-amps, hay que ver qué tipo de retroalimentación es, si es positiva o negativa. Y si no tienen retroalimentación los op-amps, pues no es de dos, solamente está funcionando como comparador. Siempre un amplificador sin retroalimentación está funcionando como comparador. Observen estas dos. Observen esto. ¿Este amplificador tiene retroalimentación? No, ese no. No, ¿verdad? El de abajo sí, ¿no? ¿Y este en dónde está su retro? Hay un elemento externo que conecta la salida en una de las entradas, tanto no inversora como inversora. No, tampoco va. No, se dan cuenta, tampoco está retroalimentado. Entonces, estos dos amplificadores, tanto este como este, están funcionando como comparadores, ¿no? Comparadores de voltaje. ¿Ok? Ustedes observan aquí, vean estas dos fuentes, ¿no? Son dos fuentes fijas que se conectan a las entradas. Aquí se conectan a las entradas del amplificador, ¿no? Ese voltaje lo conocemos, entonces se llama el voltaje de referencia, ¿no? Si se acuerdan de comparadores, el voltaje que conocemos es nuestro voltaje de referencia. Y el voltaje que no conocemos es el voltaje de la señal de entrada. Que en este caso, el voltaje que no conocemos, si es el voltaje de entrada, está de color verde. Y ustedes observan, pues es exactamente la salida del amplificador de instrumentación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? A ver, me mandaron un chat. Luis dice que no. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de comparadores son? Vamos a ver. ¿Serán comparadores de cruce por cero? Si nuestro voltaje de referencia vale 4.7 para uno y 2.3 para el otro.
¿Serán comparadores de cruce por cero? No se me amontonen, chicos. ¿Cuál era la principal característica de un comparador de cruce por cero? ¿Se acuerdan? Ok, si no se acuerdan, les voy a recordar. El voltaje de referencia de un comparador de cruce por cero, su nombre lo dice, acuérdense. Cruce por cero. Significa que el voltaje de referencia es 0 volts. Es decir, el voltaje que conozco es 0 volts. ¿Y cómo lo sé? Cuando una de las entradas del comparador esté conectado a tierra. ¿Vale? En este caso, una entrada de la salida, una entrada de la salida del amplificador de instrumentación y la otra entrada es un voltaje de referencia, pero es una fuente que no es 0 volts. Entonces, este comparador ya no se vuelve comparador de cruce por cero, es un comparador de nivel, ¿vale? Igual que pasa con este, ¿no? Este es otro comparador de nivel porque no es de cruce por cero, ¿no? Porque el voltaje de referencia no son 0 volts, eso es otro voltaje diferente. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Ahora, la pregunta. Viene un poquito. Vamos a aumentar la temperatura, ¿sale? Vamos a observar cómo se comporta este circuito. Ahí está. El LED 2 vamos a monitorearlo ahorita. Yo te vamos a dejar tantito en standby el LED 1, ¿sale? Observen, la salida de los op-amps, de los dos comparadores, están conectados entre sí. Cuando ustedes vean dos comparadores que a la salida se conectan, esos son comparadores de ventana. Acuérdense, los comparadores de ventana se van a encender durante cierto rango y se van a apagar fuera de ese rango, ¿no? Entonces, ustedes observan que a temperatura de 27 grados el LED está encendido. ¿Sí? Vamos a aumentar la temperatura. A 30 sigue encendido el LED, que en este caso es al azul. 30, 35 sigue encendido. 40 sigue encendido. Y ustedes observan de 50 a 55 grados se apagó. Todavía en 50 grados está encendido. Pero ya cuando lo incremento, en este caso, se apaga.
Y vamos a ver ahí está. No sé si lo alcanzaron a percibir o está medio lenta en mi máquina. ¿Qué pasó? ¿Me hablaste, Javi, o no sé si escuché? No, pero- ¿Vende? no hablé. Ah, ok. Entonces, si ustedes observan, solamente el LED enciende, este LED, cuando supera los 35 grados positivos. Miren. ¿Ya vieron? Y ahí pues permanece después apagado. Miren. Voy a aumentarla. $60, 45, 30, se apaga. Se encendió a los 25, 30, 50, en 55 me parece que se volvió a apagar. Pasé poquito. Ahí está. 55 se apaga. Entonces se enciende a los 25 grados. Y aquí se enciende a los 25 y se apaga a los 55 grados. ¿Ok? Es un comparador de ventana. Dentro de un cierto rango de voltaje, que en este caso es un rango de temperaturas, está encendido, y fuera de ese rango de temperaturas o de voltajes está apagado su indicador. Si ustedes observan aquí, curiosamente estos voltajes corresponden a temperaturas. ¿Okay? El voltaje 2.3 le corresponde a la temperatura más baja. Que es, a ver, ya habíamos dicho que era, ahí está, 25 grados, ¿no? Pues este voltaje va a controlar la temperatura baja. Y este voltaje de referencia de este comparador va a controlar la temperatura alta. Quiere decir que si yo disminuyo este voltaje, se va a encender con temperaturas más bajas. Si yo aumento este voltaje, se va a encender con temperaturas más altas, ¿no? Siempre y cuando este siempre sea mayor a este. Y pasa lo contrario, chicos. Si este voltaje es más pequeño que este comparador de ventana no funciona, ya no está configurado. Por eso es muy importante saber cuál es el voltaje que debe ser más grande que el otro. Ok, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Sí lo tienen? ¿Alguna duda, Dani? No, profesor. Vamos Va. bien. No sé. Ok, entonces ya vieron la combinación del amplificador. Bueno, aquí ya tenemos tres configuraciones. El puente de Winston, el amplificador de instrumentación y el comparador de ventana. Son tres configuraciones que se combinan para condicionar a nuestro sensor y darnos un indicador a la salida, ¿no?
Hasta ahorita no hemos metido ningún elemento de control. Vamos a ver un elemento de control de pues, el más básico, que es el encendido y apagado, el on y el off, para que ustedes controlen la temperatura, ¿sale? Déjenme entonces compartir otro circuito. Espérenme. ¿Se alcanzan a ver la pantalla, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, este mismo circuito, lo que quiero que hagan ahorita, van a proponerme los valores de los voltajes de referencia, estos dos, para que LED 2, este LED, ¿no?, se encienda de 50 a 60 grados centígrados. ¿Vale? Ustedes deben de proponer estos dos. ¿Cuánto vale para el caso de 50 grados? Observen. Voy a ponerles el voltaje de la salida de instrumentación. Ahí está. 50 grados, si ustedes observan, corresponde a un voltaje de 2.4 volts. Pero este sigue encendido. Si ustedes observan, se enciende a 45 grados y se enciende a 40 grados, 35, 30, 20. Sigue encendido. No lo estoy simulando, espérenme. 35 grados era, ¿no? Ahí está. 35 grados, 30,
25, no, en 25 grados se encendía. ¿No? Entonces, si ustedes observan, lo que yo quiero ahora es que no me encienda a los 25 grados, sino se encienda hasta los 50 grados. Es decir, hasta a partir de ahí se encienda. Y que se apague después de los 60. Es decir, a partir de ahí, ¿no? Si ustedes observan, les da un voltaje aquí, a la salida del amplificador de instrumentación. Ese voltaje les va a dar inicios de cómo debe de ser sus voltajes de referencia de sus comparadores. Para el caso de 50 grados, les voy a poner otra vez, vale 4.68 volts. Y para el caso de 60 grados, vale 5.57 volts. ¿Sale? Entonces, ¿cómo deben de ser estos dos voltajes? Para que se enciendan el LED de 50 a 60 grados, nada más, y se apague fuera de él. Yo ya casi les estoy dando la respuesta. Ok, ¿cuánto vale, por ejemplo, el voltaje 3? Este voltaje. Ustedes lo cambian al mismo voltaje que les da a la salida del amplificador. 5.57, ¿no? Por ejemplo. Y el voltaje de acá, 4.6. Su depresión y todo, pues el segundo. Vamos a ponerle 50 grados, se encendió, ¿ya lo vieron? Se encendió en 50 grados. 45 debe estar apagado, ahí está apagado. Se enciende a 50 grados y en 60 grados debe estar encendido y ya se apagó. ¿Qué pasó ahí? Entonces nos faltó el de arriba, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es en 60 grados. Vamos a aumentar el voltaje. Ya me pasé un poquito, espérenme. Ahí está, ¿no? En 60 grados todavía sigue encendido, en 65 debe de apagarse. Bueno, aquí está un poquito, ya está. En 65 grados, aquí lo ven, se apaga el LED. Se apaga el LED. Ya cuando lo bajan a 60 grados, se enciende el LED. Que es lo que queríamos, ¿no? Que se encienda de 50 a 60. Entonces, en 55 está encendido, en 50 también, pero ya en 45 debe estar apagado. ¿Ya vieron? Se enciende en 50, 55 y 60 y después se vuelve a apagar. ¿Cómo lo logré? Modificando solamente los voltajes de referencia del comparador de ventana. Estos voltajes de referencia son precisamente los voltajes que corresponden a la temperatura que yo quiero controlar o monitorear. ¿Sale? Entonces, muchas veces estos voltajes, chicos, provienen de un divisor de voltaje a base de potenciómetros, justamente para que ustedes ajusten el voltaje deseado.
y no se vuelva como un voltaje fijo siempre, ¿no? Entonces, con un potenciómetro y un divisor de voltaje, ustedes pueden variar los voltajes de referencia a su gusto. Y este circuito les puede servir para modificarlo y que sea un control a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, esa es como que la versatilidad. No solamente se casen con un solo voltaje de referencia, sino poner un voltaje de referencia variable, ¿no? Para que ustedes tengan también esa variabilidad de sus circuitos, ¿no? Entonces, ese es también otro detalle que les iba a comentar, ¿no? Sobre estos voltajes de referencia, que los pueden hacer variables, ¿ok? ¿Duda, chicos? No, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Y les comentaba que vamos a ver el control más básico, on y off, para ya completar un poquito más grande el circuito ¿no? Pues ya los dejo, chicos, para que se pongan a estudiar. Me imagino que tienen examen a las 6, ¿no? Ellos Sí, sí. ¿no? Sí, ¿no? Sí, Algunos tienen profesor. ustedes, algunos tienen a las 6 examen. Sí, profe. Bueno, chicos, pues mucha suerte. Nos estaremos conectando el día lunes. Javi, ya te contesté ahí tu duda de tu examen. Si alguien tiene más dudas del examen, mándenme un mensajito por Blackboard y lo revisamos sin problemas, ¿sale? Que tenga buen día, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, bonito Hasta puente luego. por ahí. Sale, Sí. cuídense. Ok, gracias, prof. ¿De qué, Javi? Buenas Cuídate tardes. mucho. Igual. Hasta luego, profe.